Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es la función exponencial natural. Eh, Primero vamos a dar una definición de lo que es esta función y luego vamos a demostrar el por qué esta función o de dónde se deduce esta función. ¿Listo? Entonces, definición. Entonces, la definición. Listo. Bueno, entonces, ¿qué dice la definición? Si f de x es igual al logaritmo natural, ¿listo? Entonces se llama la función exponencial natural, la función inversa de f de x, ¿listo? Y se denota por entonces la función inversa del logaritmo natural de f de x, bueno, podemos llamarla g de x igual a e a la x, ¿listo? Entonces esto es lo que se define como la función exponencial, ¿listo? O exponencial natural en términos generales, pero por lo general uno la llama función exponencial, ¿listo? Entonces, la función, ¿de dónde se demuestra esto? Bueno, lo primero que demostración, ¿listo? Demostración de que esta es la inversa, ¿no? Entonces recordemos, qué pena, primero debemos recordar las propiedades de los logaritmos. Bueno, una de las propiedades era la siguiente, que bueno, si nosotros tenemos el logaritmo natural de e a la x, pues esto es lo mismo que decir que, acordémonos que el exponente lo podemos bajar, entonces nos quedará x logaritmo natural de e, ¿listo? Pero el logaritmo natural de ¿cuánto nos da? Eso es igual a 1, ¿listo? Entonces quiere decir que esto va a ser igual a ¿quién? A x multiplicado por 1, ¿listo? A x multiplicado por 1, ¿listo? Y esto es lo mismo que decir ¿quién? X, ¿listo? Entonces esa es una de las primeras propiedades que debemos acordarnos. La segunda parte era la parte de función inversa, ¿listo? Entonces acordémonos que si una función es la inversa de otra, entonces, ¿qué tenemos? Estoy recordando, ¿no? Entonces, si yo tengo f de g de x y si hago la compuesta, entonces la función inversa establece, bueno, hagamos una definición. Hagamos una definición para recordarlo mejor. ¿Listo? Entonces, perdón. Si g de x, si g de x es la función inversa, de f de x, entonces cuando nosotros evaluamos
evaluamos la función compuesta, es decir, la función f de g de x. Esto nos tenía que dar ¿cuánto? X. ¿Listo? Entonces, si nosotros comparamos estas dos razones, démonos cuenta. Entonces, definamos a quién. Entonces, bajo estas dos condiciones, ¿sí? Bajo estas dos condiciones, podemos mirar si e de x es realmente la inversa del logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, llamemos, llamando f de x, ¿listo? Igual al logaritmo natural de x, y g de x igual a quién? A la x, ¿listo? Entonces, si hacemos la compuesta, entonces sacando la función compuesta, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, f de quién? De g de x va a ser igual a quién. Entonces, recuerden que lo que hago es reemplazar x por quién, por lo que vale g de x, que en este caso vale e de x, ¿no? Entonces, logaritmo natural de quién? De e a la x. ¿Listo? Y aquí podemos aplicar la propiedad de bajar el exponente. Entonces, logaritmo x, logaritmo natural de e. Esto ya lo habíamos hecho. Entonces, esto equivale a 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a quién? A x. ¿Listo? Entonces, queda demostrado que efectivamente la función inversa del logaritmo natural es e a la x. ¿Listo? Entonces eso es lo que se conoce como función exponencial, la inversa del logaritmo natural. Por otra parte, también podemos evaluar, ¿sí? Entonces, evaluar a quién? Evaluar a g de f de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién era g? G es e a la x, ¿no? Pero recuerde que se reemplaza el x de acá, ¿sí? Por lo que vale f de x, ¿no? En este caso f de x es logaritmo natural de x, ¿listo? Y entonces, si ve, como esta ya es la inversa de esta, como la función exponencial es la inversa del logaritmo natural, entonces podemos establecer que e a la logaritmo natural de x es igual a x. ¿Listo? Entonces, bajo estos parámetros podemos resumir. ¿Listo? Entonces, resumiendo las ecuaciones, entonces tenemos que el logaritmo natural de e a la x es igual a quién? A x. ¿Listo? Y por otra parte, e al logaritmo natural de x es igual a x. ¿Listo? Entonces, estas son las propiedades que vamos a utilizar para desarrollar algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, ejercicios. Bueno, entonces para entender un poco más estas propiedades, ¿listo? Estas dos propiedades, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, ejemplo. Entonces, otra vez, qué pena. Entonces, ejemplo con rojo. Ejemplo. ¿Listo? Entonces, el siguiente ejemplo, entonces vamos a utilizar las propiedades para resolver ecuaciones. ¿Listo? Entonces, resolver la siguiente ecuación. Resolver la siguiente ecuación. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación? 7 igual a e. Qué feo que ese e a la x más 1. ¿Listo? Entonces la gracia es despejar a quién?
a x, ¿listo? Entonces para eso vamos a aplicar las propiedades que teníamos ahorita, ¿no? Entonces, bueno, solución. Entonces, la solución es la siguiente. Entonces, ¿cómo despejamos el x de acá? Entonces, para eso utilizamos esa propiedad. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que aplicar es el logaritmo natural. Aplicamos el logaritmo, perdón, aquí es e a la x más 1. Aquí en el exponente, más 1. ¿Listo? Entonces aplicamos, aplicando el logaritmo natural a ambos lados. ¿Listo? Entonces aplicando el logaritmo natural. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar logaritmo natural de 7 igual a ¿quién? Al logaritmo natural de e a la x más 1. ¿Listo? Y bueno, y aquí aplicamos la propiedad de bajar el exponente, entonces esto nos va a quedar como, va a quedar logaritmo de 7 va a ser igual a ¿quién? A x más 1, y esto multiplicado por el logaritmo de e. ¿Listo? Pero acordémonos que el logaritmo de e vale igual a 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que el logaritmo natural de 7 va a ser igual a x más 1. Bueno, a x más 1. Y pues despejamos ya la x, ¿no? Entonces nos queda que el logaritmo de 7, entonces este está sumando, pasaría al otro lado a restar, entonces nos queda menos 1 igual a x. ¿Listo? Y pues si usted saca con calculadora el logaritmo de 7 y le suma, le resta el 1, entonces esto le va a dar 0,946 igual a x. ¿Listo? Entonces esta es la forma de despejar una ecuación utilizando las propiedades de la función exponencial y logaritmos. ¿Listo? Bueno, otro ejemplo puede ser el siguiente. Ejemplo. ¿Listo? Entonces el ejemplo nos dice resolver. Entonces resolver la ecuación. Entonces logaritmo natural de 2x menos 3 igual a 5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, aquí aplicamos la propiedad. ¿Aplicamos cuál propiedad? Esta de acá. ¿Listo? Es decir, e a la logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos a un lado, lo que tenemos que hacer al otro lado. Entonces, bueno, solución, listo. Entonces, aplicando e, listo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? E a la logaritmo natural de 2x menos 3 va a ser igual a ¿quién? A e elevado a la 5. ¿Listo? O sea, si usted lo aplica a un lado, lo aplica al otro lado. ¿Listo? Y entonces aplicamos la propiedad que les decía, la propiedad esta propiedad, ¿listo? De que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta parte? Entonces quiere decir que esto va a ser igual a ¿quién? Pues esto es como si fuera todo el x. Entonces esto nos va a quedar igual a 2x menos 3 igual a ¿quién? A e elevado a la 5. ¿Listo? Y de aquí para allá pues ya es despejar x. ¿Listo? Entonces el menos 3 va a pasar a sumar y el 2 pasaría a dividir, ¿no? Entonces esto como nos queda. Nos queda que es 2x igual a ¿quién? A e a la 5. Este era menos, así menos, entonces al otro lado es más 3, listo.
y el 2 pasaría a dividir, ¿no? Entonces x igual a ¿quién? A e a la 5 más 3 y esto dividido entre 2. Y pues si ya esto se hace con calculadora, e a la 5 usted lo puede hallar en la calculadora. Le suma el 3 y el resultado lo divide en 2, entonces le va a dar que x va a ser igual a ¿quién? A 75.707. ¿Listo? Entonces esa es la forma de hallar una hallar una ecuación aplicando las propiedades de los logaritmos. Bueno, por otra parte, tenemos algunas operaciones con funciones exponenciales. ¿Listo? Entonces, operaciones con funciones exponenciales. Exponenciales. Bueno, entonces las operaciones que tenemos es las siguientes. Entonces, sean A y B, dos números reales, entonces ¿qué vamos a tener? Que E a la A, E a la B, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, tenemos bases iguales, entonces lo que hacemos es sumar los exponentes, entonces E a la A más B, ¿listo? Entonces esta es la primera. Y la segunda establece pues que E a la A sobre sobre E a la B va a ser igual a ¿quién? A E a la A menos B. ¿Listo? Entonces esas son dos operaciones con las funciones. Entonces para eso vamos a demostrar la primera. ¿Listo? Entonces demostración. Bueno, demostración. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la demostración? Nosotros sabemos que, bueno, tenemos que E a la B es igual a ¿quién? A E a la A más B, ¿no? Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicamos logaritmo a ambas partes, ¿no? Entonces, logaritmo de E a la A, E a la B, esto va así, va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo de E a la A más B. ¿Listo? Entonces, a este lado puedo aplicar la propiedad de la multiplicación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, logaritmo de E a la A más logaritmo de E a la B. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ¿quién? Entonces aquí puedo hacer la de la potencia, donde bajo la potencia, ¿no? Entonces nos va a quedar A más B. ¿Listo? Va a ser igual a ¿quién? Perdón, A más B logaritmo de E. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el logaritmo de E es igual a 1. Bueno, y aquí también aplico la de la potencia en esta parte. Entonces bajo la A acá, entonces nos va a quedar A logaritmo de E más, entonces bajo el B. Entonces B logaritmo de E. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esto equivale a 1, esto equivale a 1, y entonces esto va a ser igual a ¿quién? A más B, ¿listo? O bueno, A más B, pues tiene que ser igual a ¿quién? A más B. Entonces queda demostrado, como esto nos dio igual, entonces queda demostrado que efectivamente E a la A y E a la B es igual a
e a la a más b, ¿listo? Entonces queda demostrada esta propiedad, ¿listo? Bueno, la segunda pues tiene el mismo procedimiento, así que esta se dejaría de ejercicio. Bueno, y pues el logaritmo natural, perdón, la función exponencial no la hemos graficado. Entonces vamos a hacer la gráfica de la exponencial. Entonces esa la podemos hacer en Wolfram. Entonces aquí tenemos la gráfica de la exponencial, ¿no? Bueno, si quieren podemos plot de quién. Entonces acuérdense que es plot de e elevado a la x, listo. Y le decimos que desde from menos 2, ¿sí? To hasta 2, listo. Y ahí pues vamos a tener nuestra gráfica de función exponencial, listo. Esta gráfica se incrementa rápidamente, o sea, para cualquier valor de x empieza a adquirir valores demasiados altos, listo. Si nos damos cuenta, pues efectivamente esta es la gráfica inversa a la del logaritmo natural, ¿sí? Aquí podemos graficar ln el logaritmo natural. Aquí lo que voy a hacer es graficar el logaritmo natural para darnos cuenta de que efectivamente entonces tenemos aquí el logaritmo natural y aquí e a la x, ¿no? En este pedazo de la x y este logaritmo natural. Entonces ahí tenemos las dos funciones, ¿no? Entonces des en cuenta que este es el espejo de esta función que es la del logaritmo natural, ¿listo? Entonces bueno, si quieren podemos verla mejor. Veámosla desde 0, listo, hasta 2. Entonces aquí tenemos la función logaritmo natural y esta es su función espejo, que es la de a la x, listo. Entonces bajo estas características, bueno, nosotros vemos, bueno, borremos la del logaritmo natural para mirar las propiedades de e a la x, listo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de e a la x? Lo primero es el dominio, ¿no? Entonces el dominio de e a la x pues va desde, si graficamos valores negativos, pues eso nos da, listo. Entonces puede ir desde menos infinito hasta infinito, listo. Entonces propiedades, podemos aquí copiar las propiedades. Entonces propiedades, bueno, propiedades. Entonces, qué pena. Propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera? La primera establece que el dominio, listo, desde dónde hasta dónde va. El dominio va desde menos infinito, ¿sí? Hasta infinito. Uy, perdón, esto es cerrado, ¿no? Esto es cerrado. Abierto, perdón. Desde menos infinito hasta infinito. Bueno, lo segundo, el recorrido, ¿no? Y el recorrido, entonces el recorrido es, el recorrido, según la gráfica que tenemos, si se dan cuenta, los valores de y, en y, la función exponencial no toma valores negativos, ¿no? Entonces quiere decir que la función va desde 0, sin tomar el 0, hasta infinito, ¿listo? Entonces el recorrido es desde dónde, desde 0 hasta infinito, ¿listo? Lo segundo, entonces la función f de x, ¿listo?
igual a e a la x es continua, si no tiene rupturas. Adicionalmente es creciente, listo, e inyectiva, ¿no? Entonces, inyectiva, acuérdese que para cada punto de x corresponde uno solo de y, ¿no? Que eso lo podemos ver acá, ¿no? Entonces, para cualquier punto de x que tengamos acá, entonces corresponde únicamente uno de y. ¿Listo? Eso es lo que llamamos función inyectiva. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son las propiedades de la función logaritmo natural, de la función exponencial, perdón. Entonces, con esto terminamos lo que es la función exponencial natural.